se ha publicado la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales. Como ya adelantamos en el episodio 6, España no había traspuesto a tiempo la Directiva 2016/680 sobre esta materia y ello supuso que se impusieran una serie de sanciones a España de mucha cuantía y que podéis ver en aquel vídeo. Además, se ponía una multa coercitiva de manera que cuanto más se tardase en transponer, más sanción habría. De manera que era una cuestión urgente y se empezó a tramitar por urgencia en la aprobación de esta norma de transposición. Finalmente, por fin queda aprobada la Ley Orgánica 7/2021 y vamos a ver cuáles son sus características fundamentales. En primer lugar, se dirige, como su propio nombre indica, a la protección de los datos personales de las personas físicas en relación con los tratamientos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección y prevención frente a amenazas contra la seguridad pública, siempre y cuando se realicen por las autoridades competentes. Es decir, no cuando se realizaran, por ejemplo, por una empresa de seguridad o un detective privado que tienen su propia normativa y que, por tanto, en materia de protección de datos no se verían afectadas por esta normativa, sino en principio por el RGPD y el resto de normativa de desarrollo. En relación con el contenido de esta ley, lo que podemos destacar es que es fundamentalmente coherente con el resto de normativas sobre protección de datos. Así, por ejemplo, respecto de los datos de personas fallecidas, se ha venido a seguir la línea que se ha establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018 y Reglamento de Desarrollo en relación con que no afecta o que no se aplica esta normativa a los difuntos y que los que tienen un derecho de ejercicio de la tutela sobre los datos de la persona fallecida serían las personas vinculadas familiarmente o de hecho, como en el caso de los datos fuera del ámbito de prevención. Es decir, la conexión es idéntica. Así sucede también respecto de, por ejemplo, las definiciones, y se observa que prácticamente son copiadas del resto de normativas de protección de datos. Igualmente los principios de tratamiento son los mismos, así como hay ciertas novedades, pero en general la norma parte de la coherencia en el sistema, lo cual es muy beneficioso. Si bien genera una duda, que es si prácticamente se iba a transponer la normativa que ya existe para el tratamiento en otros casos al tratamiento para prevención de delitos, ¿por qué se ha tardado tanto? La excusa de que existe un bloqueo institucional y que por tanto no se podía legislar resulta un tanto discutible cuando apenas hace falta debate sobre este contenido porque ya se ha aprobado una norma prácticamente igual en materia de protección de datos en el ámbito privado. Pues bien, en cuanto a las particularidades, por ejemplo, se observa que se regula de manera muy clara cuál es el deber de colaboración. Este es un problema que tenemos habitualmente todos los que tratamos en protección de datos. Los que trabajamos en protección de datos, a menudo tenemos que asesorar a clientes sobre cómo responder a peticiones de la policía, especialmente si existen cámaras de videovigilancia en lugares muy transitados por los que pueda haberse tomado una captación parcial de algún hecho. Y bien, en este caso lo que se destaca es que la policía judicial hay que colaborar con ella, pero siempre tiene que realizar la solicitud, la policía judicial, de una forma motivada, concreta y específica. Es decir, no se pueden hacer solicitudes de carácter prospectivo ni simplemente alegar que se necesita la grabación por una finalidad de investigación. Te tendrían que dar un detalle, la motivación por la que se está solicitando. Por otro lado, en el caso de que fueran otras autoridades que colaboran con los fines de prevención y detección de delitos o bien de defensa de la seguridad pública, sí que se exige que se proporcionen más datos. Los datos, informes, antecedentes y justificantes de las autoridades competentes deben darse a la autoridad aún así. Por ejemplo, esta persona asistió o no asistió a tal evento. Pero la petición debe ser concreta, específica y contener motivación que acredite la relación con los indicados supuestos. Es decir, se debe de justificar, mientras que en el caso de la policía judicial se presume que están actuando para unos fines de prevención de delito y basta con que motiven por qué existe este fin en el caso concreto. En este caso sí que deben de indicar cuál es la relación exacta que existe con los fines de prevención o de detección e investigación de detección de infracciones penales o prevención y protección frente a peligros reales y graves para la seguridad pública. Por tanto, no basta con una mera hipótesis o una búsqueda prospectiva.
Como vemos, el resto de cuestiones tienen ciertas categorías que son diferentes del RGPD y normativa de desarrollo, como por ejemplo serían pues las distinciones de categorías de interesados, que en este caso se solicita que se distingan en la forma en que se tratan según el tipo de persona que incide en el proceso, lo cual es bastante natural, y en cuanto al resto de cuestiones prácticamente son idénticas. Por tanto, para quien ya conozca la normativa anterior, esta normativa pues no añade demasiado, pero sí que da ciertos puntos de clarificación, por lo que tiene gran valor para el desarrollo de la normativa y la coherencia de la misma. Conviene destacar que se viene a regular cómo se pueden establecer cámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y además también se viene a establecer que el tratamiento de los datos, o sea, el cumplimiento de los deberes de tratamiento, tienen la categoría de falta muy grave. Recordemos que para las fuerzas y cuerpos de seguridad la falta muy grave puede suponer incluso la expulsión del cuerpo, lo que supone que, por ejemplo, el hacer una consulta por mera curiosidad a unas cámaras fijas para ver qué hace mi vecino puede conllevarme la expulsión del cuerpo. Y si no se tratara de un hecho todavía más grave, cuyo caso podría incluso ser delictivo, imaginemos por ejemplo un caso de acoso, por lo tanto se está adoptando una posición protectora de los derechos de los ciudadanos en general. Hay ciertas cuestiones de detalle que veremos cómo evolucionan en su aplicación, pero en principio la norma no tiene una mayor dificultad para el que ya conoce la normativa anterior, puesto que prácticamente se extrapola. Esta extrapolación, por ejemplo, se observa en relación con el hecho de que se han regulado los derechos de la persona de una manera coherente con la que ya existía. Existe el deber de información de una manera transparente, prácticamente idéntico al que existe en el RGPD y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. También existen los derechos de acceso, de oposición, de limitación y de supresión, si bien lógicamente con restricciones derivadas de la naturaleza especial de este tipo de tratamiento. En la regulación también se continúa siendo coherente al establecer los mismos derechos y obligaciones para el responsable y el encargado que prácticamente existen en la normativa privada, como por ejemplo son el tener un registro de actividad de tratamiento. Cuando la autoridad actúe por medio de encargados, debe de evaluarlos y debe de establecer una regulación que garantice el cumplimiento de la normativa, etc. Por tanto, en definitiva, es una norma que dota de coherencia al sistema y que es muy positivo. Lo único que tiene una nota negativa es que no se haya aprobado antes.